Skeletor, dios de la destrucción, en su afán por conseguir el dominio del universo, debe apoderarse del castillo Grayskull, fortaleza de poder misterioso. Para ello, ordenó a Cobra Khan la formación de un tenebroso grupo de nuevos villanos, capaces de ejecutar sus más diabólicos planes. Cobra Khan recorrió velozmente la galaxia reclutando los más feroces y peligrosos reptiles. Muy pronto, el grupo quedó formado y como recompensa, Skeletor nombró a Cobra Khan líder de las diabólicas serpientes y lo dotó de un poder nuevo, el de camuflarse, que sumado al de su veneno hipnotizante lo convierte en uno de los más peligrosos villanos de Eternia. Hola, están viendo Mad Hunter Channel y en esta ocasión algo súper especial. Como pueden ver aquí, por fin encontré el Cobra Khan camuflado que tanto busqué. Estuve por Argentina, no se pudo y bueno, vino desde Noruega esta pieza, pero ahora sí que el plato fuerte no es el Cobra Khan, sino es todo lo que está a su alrededor. Como varios siguen el canal y han seguido, bueno, la página de Facebook de Mad Hunter Juguetes Antiguos, vieron que tuve la suerte de conocer a los creadores de Top Toys, al buen Héctor Mondrick y su hijo Darío. Ellos me hicieron favor de venderme las mascarillas que se usaban para decorar el Cobra Khan camuflado, o sea, son las piezas para crearlo, para poderlo pintar. Como saben, es el mismo molde de la figura, lo único que usaron fueron los brazos de Buzzsaw, pero la decoración es lo que la hace única. Recuerden que esta figura fue introducida en el mercado en Top Toys para promover la serie de las serpientes. Nos cuentan los dueños que en verdad su creación fue por un exceso de inventario que tenían de esta figura. Al ser así de creativos, dieron origen a la más rara variante de Argentina y a mi parecer una de las más raras a nivel mundial. Antes que nada vamos a hablar de la figura porque como saben me costó tanto trabajo encontrarla y estoy tan contento que bueno, vamos a darle la importancia que merece. Podemos ver que lo caracteriza es que bueno, tiene los brazos de Buzzsaw, unas manchas, obviamente imitando un camuflaje, y una serpiente en el pecho. También vemos que las tenazas son de color dorado, las botas y el cinturón. Entre las variantes hay diversos tipos de manchas y también se habla de que hubo una versión que también tenía los tirantes y la parte de abajo del calzón pintados. Hablando sobre el arma, bueno, esta figura trae el mazo de Clawful en color verde, que bueno, lo comparten, y también en color café. Mucha gente le pone el hacha de Buzzsaw, pero bueno, como les he dicho, las variantes deben de ser primero investigadas y bueno, debe de haber bastantes ejemplos en empaque. No con que haya un solo empaque ya es una variante, puede ser un error en la fábrica o un descuido que fue. Bueno, ya nos falta una armita para completar esta figura y pues bueno, le metemos esta otra. Entonces si hay una sola empacada no quiere decir que sea una variante, tendría que haber una constante de ejemplares para que sea una variante. Mucha gente cree que esta figura es fácil de encontrar en Argentina. No es verdad. Yo estuve en Argentina, conozco a muchos coleccionistas de allá e incluso en Argentina sigue siendo el santo grial, todo el mundo quiere uno. Sí se conocen varios ejemplares porque fue de producción. Aquí lo difícil es que no hay, o sea, estando en Argentina eran pocas las colecciones que lo tenían. Es bien difícil de que salga también en Argentina, entonces estoy muy contento y fue chistoso porque como les digo, esta figura viajó de Argentina a Noruega y de Noruega a México y se va a quedar aquí por un gran rato. Lo padre de este Cobra Khan es que bueno, viene con las piernas musculosas, que es una escultura única de Argentina de los Top Toys. Son piernas ultra musculosas, como pueden ver aquí. La verdad a mí me fascinan porque hace que la figura se vea más imponente. Entre los coleccionistas argentinos hablan mucho de otros tipos de variantes, con los brazos clásicos, con piernas delgadas. Eso es lo que les digo, es el mito y es la diversión detrás de esta figura, que nadie sabe exactamente cuántas salieron, ni siquiera los propios dueños. El valor de esta figura es bastante alto, lo cual la hace una de las piezas más replicadas o más falsificadas. Mucha gente trata de utilizar una figura de Cobra Khan normal de Top Toys y ponerle brazos de Buzzsaw, pintarlos. Entonces hay varios tips que nos ayudan a saber si es original o no es. Yo me basaría totalmente en el pintado de las manchas porque ahí te das cuenta qué tan profesional es y obviamente la pátina, la época, les digo, la escultura de las piernas. Otra parte también importante es fijarse si los brazos están también inyectados en el mismo color verde, porque si son cafés por debajo quiere decir que son los brazos de Buzzsaw. Para fijarse en esto yo no les recomendaría quitarle un brazo
porque por varias experiencias de amigos míos, a la hora de quitarles el brazo le han llegado a romper la bolita que ensamble el brazo. Con un poquito de cuidado que puedan ver si la pieza está pintada en verde o en verdad el plástico está inyectado en color verde. Pero les digo, las falsificaciones avanzan año con año y también ya hay gente que está inyectando brazos en color verde. Entonces son varios los factores que ustedes tienen que utilizar. Yo he tenido con este, sería el tercero en mis manos, este es de mi colección ya, pero he visto pocos personalmente. Obviamente uno que colecciona Masters of the Universe, puedes darte cuenta cuando la pintura viene de fábrica y tiene época. Obviamente para quien va iniciando no es muy fácil, pero les digo, creo que hay una comunidad muy grande de coleccionistas en Argentina a los cuales se pueden acercar y preguntar. Aquí está igual también su servidor, que con lo que yo pueda ayudarles, o preguntando entre mis colegas también. Si encuentran uno, si lo quieren vender, no olviden en contactarme. Ando como loco por tener las variantes y tenerlo obviamente en mejor estado para mi colección. También echen un ojo a la boca y a las fosas nasales, vienen pintadas en rojo, como más sangriento, más agresivo. Esto le da mucho más carácter a la figura. Sobre las piernas y los brazos, como que a la hora de pintarlo le aventaron como un poquito de spray hacia lo lejos. Y este tipo de manchas son siempre diferentes porque no se usaba, creo, una mascarilla específica. Hablando de mascarillas, va a empezar lo bueno. Son las mascarillas de la fábrica de Top Toys Argentina que se usaron para decorar al Cobra Khan camuflado. Estas piezas mucha gente las llega a confundir con moldes. No son moldes. Cada una sirve para pintar algo en específico. Por ejemplo, en estas de acá arriba, pues bueno, vemos que son para el rostro. Se coloca en el rostro y se aplica la pintura. Para eso funcionaba. Y como saben, el Cobra Khan pues viene todo verde y esto es lo que lo hace característico, o sea, su camuflaje. Voy a explicar el procedimiento de cómo se hacen las mascarillas. A mí se me hace fascinante. Primero tienen que tener una figura de producción, es una figura que ya sea hecha con el molde que va a ser producido ya en cantidades masivas. ¿Por qué? Porque el tamaño no puede variar ni en el más mínimo detalle. Una vez que tienen, por ejemplo, pieza por pieza, ¿qué hacen? Tienen un procedimiento que se llama galvanoplastía o electroformado, en el cual es como un procedimiento de cromado. Agarran, vamos a hablar de la cabeza. Agarran, por ejemplo, la cabeza, primero la pintan con pintura de plata o con pintura de cobre, dependiendo de qué material vas a hacer la mascarilla. En este caso vemos que hay unas de níquel y unas de cobre. La pintura de plata se usaba para crear las de níquel, la pintura de cobre pues para crear las de cobre. Por otro lado, se tenía preparada una tina con los siguientes ingredientes: agua destilada, ácido bórico, ablandador de níquel o de cobre, dependiendo de qué material se iba a utilizar. Esta tina también se le agregaba corriente directa para disolver el níquel o el cobre. Vamos a seguir hablando de cobre para yo no confundirlos. En la misma tina había también otros recipientes dentro de la misma, los cuales contenían el material el cual se iba a adherir a la pieza. En este caso cobre. Ellos colocaban las piezas, o sea, varias piezas en una misma pinza, como en un esqueletito, y lo metían ahí. Esta tina ya con la corriente y con los ingredientes químicos tenía un motor que hacía que la pieza fuera de un lado a otro, cargándose y haciéndose que las partículas del material se comenzaran a adherir a la cabeza. Este procedimiento se hacía con cada una de las piezas. ¿Y por qué les digo que ponían varias? Porque obviamente eran diferentes mascarillas. Aquí podemos ver 2, 4, 6, 8 cabezas que son para diferentes: ojo derecho, ojo izquierdo, mancha derecha, mancha izquierda. Este procedimiento duraba 38 horas. 38 horas tardaba para hacerse una capa de 18 a 26 milésimas aproximadamente de espesor. Imagínenos, estamos hablando de menos de medio milímetro. Entonces, ¿qué pasaba una vez que ya salía esta pieza de la tina? Las limpiaban, las secaban obviamente, y agarraban un arco de joyero, que es como una pequeña ceguetita, y dependiendo que fueran a utilizar, por ejemplo en este caso la cabeza, la dividían por mitad para que quedaran de un lado el ojo izquierdo, de otro el derecho. Después agarraban una placa, marcaban el perímetro, ponían la cabecita y con soldadura de estaño soldaban la pieza a la placa. Esta placa, ¿para qué funcionaba? Como les digo, para el decorado. Y ya tipo con un aerógrafo o una mezcladora industrial pintaban las piezas. Obviamente estas tendrían que estar llenas de pintura, pero nos cuentan los dueños de Top Toys que después de cada producción se limpiaban perfectamente. Aquí yo lo que hice pues fue ponerlas en display, un display la verdad muy bonito de acrílico. Me costó horas pegar
una por una para que no tuviera movimiento. Recuerden que estas son piezas de la fábrica que se usaron en los 80s. Entonces la verdad son piezas únicas e irreemplazables. Yo estoy muy contento de poderlas agregar a la colección porque es parte de la historia, y compartir esto con todos ustedes y con todos los seguidores argentinos, más que nada porque es parte de la historia argentina de Masters of the Universe. Me fascina, me vuelve loco tenerlo, y obviamente en cualquier exposición, si algún día se me hace el sueño de poner una galería o un museo, pues ahí está esto para que ustedes lo vean directamente. Por el momento pues vamos a observar cada una de las mascarillas y les voy explicando para qué parte del decorado es cada una. Aquí, iniciando por la izquierda, podemos ver el clásico, como a mí me gusta llamarles tatuajes, no sé por qué, pero bueno, son manchas que lleva en el rostro. Esta del lado izquierdo me gusta mucho porque para mí, vean la silueta y a poco no parece la República Mexicana. Por eso el Cobra Khan también me gusta muchísimo, esta mancha en específico. Entonces iniciamos con las dos de arriba, son las manchas que lleva en el rostro, izquierda y derecha, en color negro o verde muy oscuro. Observándolo parece más que nada un negro, pero si lo pones en el sol es un verde muy oscuro. Luego, bajando por aquí, es la pequeña pupila, o sea, el puntito del ojo en color rojo, y de hecho se alcanza todavía a apreciar que algunas de ellas tienen pintura roja. Bajando por acá, estas tienen como forma de almendra o como gota de agua. Obviamente es la parte que venía pintada en color verde. Y las que alcanzan a ver aquí abajo, que es un ojo más pequeñito, es el ojo intermedio, el cual se pintaba en amarillo. De hecho, observen ahí como todavía tiene remanentes de pintura amarilla. Esta que ven aquí, pues bueno, es la espalda, la parte trasera. Son tres manchas que igual van en color oscuro y es muy característica, obviamente es de las piezas principales. Bajando por aquí, la estelar. ¿Por qué? Porque es el símbolo de las serpientes diabólicas. De hecho, cuando la gente replica estas figuras o hace falsificaciones, es el detalle que más trabajo cuesta. Aquí abajo alcanzamos a ver una pieza que se cierra con bisagra, la cual sirve para decorar la bota, o sea, entraba la piernita. No piensen que la figura se pintaba ya ensamblada, muchas piezas se pintaban antes de ser ensambladas. Subimos ahora por acá y alcanzamos a ver la boca. Si se fijan detenidamente, pueden ver que las fosas nasales igual están abiertas y toda la boca. ¿Por qué? Porque esto es en rojo. Recuerden que esto es único del Cobra Khan camuflado, la boca y las fosas nasales rojas. Ahí alcanzamos a ver también algunos remanentes de pintura. Del lado derecho alcanzamos a ver unas de las más vistosas. Estas fueron para pintar los tirantes. Se habla entre coleccionistas de que alguna vez hubo una variante con los tirantes pintados de dorado. A mi parecer no he visto ninguna variante de Cobra Khan camuflado con tirantes que me parezca totalmente real. Me gustaría verlas en persona para poder decir lo contrario. Pero bueno, aquí tenemos las mascarillas de los tirantes. Yéndonos para abajo del lado derecho encontramos la decoración para el cinturón de la parte frontal y también de la parte trasera. Estas dos mascarillas se usaron para pintar la parte inferior del calzoncillo, esa parte marrón en el tradicional, o si algún día se hizo la variante del Cobra Khan camuflado con la parte del calzoncillo inferior en oscuro, esta fue la mascarilla que se utilizó. Llegando a la última, bueno, para mí igual fue la primera que pude obtener antes de comprar todo el set completo, pues esta es la del pecho. Viene con el mecanismo de presión por la parte trasera y bueno, se ponía la figura y se presionaba, viene con una bisagra y estas igual, como les digo, son las manchas más representativas del Cobra Khan camuflado. Recuerden que en México a lo camuflado le decimos camuflajeado, entonces de repente nos cuesta un buen trabajo cambiar esa palabra porque para nosotros se escucha rara y para ustedes lo mismo. Si ustedes siguen el canal pueden ver una entrevista súper interesante la cual les hice a los creadores de Top Toys. Ahí nos explican un poco sobre las variantes más raras o los mitos de la fábrica, como lo fue el Mosquitor de sangre negra, el Cobra Khan camuflado o Fuerza T, la creación de una nueva línea de juguetes con piezas de Masters of the Universe. Héctor nos cuenta que la figura de Cobra Khan camuflado fue creado por la cantidad de inventario que tenían de esta figura. Entonces, para sacarla al mercado, pues se les ocurre hacerle todas estas transformaciones a los del departamento creativo. Imagínense qué padre poder estar trabajando y decir, bueno, ¿qué hacemos esto? En vez de ponerlo en descuento, le damos otra forma y lo sacamos como la serpiente más malévola, el líder de las serpientes.
Eso a mí me gusta muchísimo porque no es solo como, lo pintamos para que fuera otra variante, sino le dieron la importancia que merecía y lo hacen el líder de las serpientes. Y a mi parecer el preferido de Skeletor y ahora el preferido de todos nosotros los coleccionistas. Pues la narración que escucharon en un inicio viene descrita en el instructivo del Cobra Khan. Es un pequeño papelito blanco que viene doblado dentro del cómic y luego dentro de la burbuja con la figura adelante. Entonces es casi imposible leerlo. Oye, para mí es interesantísimo. Aquí se los voy a poner para que ustedes lo vean y le echen una pequeña leída. Vale la pena. Explica el mecanismo obviamente del aspersor de agua, más aparte la historia de dónde surge el Cobra Khan camuflado, y como les comento, era el consentido de Skeletor. Bueno, pues espero les haya gustado tanto como a mí esta joya que metí a la colección. La verdad me fascina compartir esto con ustedes. Creo que el 2018 inicia con todo, así que bueno, no olviden suscribirse al canal, compartir este video para que muchos más coleccionistas lo vean y denle también like si es que les gustó. Me despido y les deseo suerte a todos ustedes en las cacerías. Recuerden, somos Hunters.